Bueno, bien, ¿cómo estamos? Vamos con un tema no exento de controversia, un tema muy delicado, muy delicado, y es el estiramiento. Bueno, pues yo creo que la mayor parte de vosotros, un gran porcentaje de los que me estáis escuchando, realizan estiramientos o realizáis estiramientos, y si no lo realizáis, pues siempre habéis oído o habéis escuchado que, bueno, pues que estirar es bueno después de correr. Bueno, aquí yo os voy a poner este link, que es un enlace a mi blog, es una entrada de julio del 2020, es decir, aproximadamente hace un año, en donde hablo un poco sobre los resultados contraproducentes del estiramiento en el sistema muscular. Es decir, que lejos de estirar, lo que tenemos que hacer es no estirar. Ahora bien, vamos a ver que no se trata simplemente de no estirar, hay que hacer otras cosas, ¿no? No es simplemente termino de correr y no estiro y ya está. Bueno, bien, vamos a la entrada del blog. Es un tema, insisto, complejo, ¿eh? Hay muchos conceptos que no son fáciles de entender, pero vamos a intentar ir poco a poco con ello. Bueno, muchos estudios han demostrado que un rango de movimiento limitado está asociada a una disfunción muscular o incluso dolor muscular. Es decir, lo que habitualmente se dice, ¿no? Como tengo poco rango de movimiento, soy poco elástico y además noto mucha tensión. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Estirar. Bien, eso es lo que habitualmente se hace, ¿no? De manera que maniobras de estiramiento son habitualmente utilizadas con el objetivo de disminuir la tensión muscular y como intento de aliviar el dolor y generar un mayor rango de movimiento. Sin embargo, como os decía anteriormente, se ha demostrado que las actividades asociadas al estiramiento pueden comprometer el rendimiento deportivo. Es decir, se ha demostrado que el estiramiento tiene un efecto negativo y contraproducente sobre la capacidad del músculo para generar torque, es decir, fuerza rotacional. Recordemos que las fuerzas en el cuerpo son rotacionales, es decir, son en torno a un eje de rotación, son en torno a unas articulaciones, ¿no? Gemelo en torno al tobillo, por ejemplo, isquios en torno a la rodilla y a la cadera, no sé, bíceps en torno al codo, o sea, todas las fuerzas en el cuerpo son fuerzas rotacionales. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, es un aspecto físico importante, ¿bien? Y biomecánico. Entonces, que se ha demostrado que el estiramiento resulta en una reducción de la activación neuromuscular de fuerza y rendimiento. Bueno, una de mis grandes luchas con mis atletas es el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza no es más que, desde mi punto de vista, no es más que una activación de la musculatura después de una inhibición que existe como consecuencia del estrés del deporte, en nuestro caso, la carrera. Es decir, que cuando hacemos un esfuerzo intenso, agresivo, como es en cualquier deporte, y en concreto cuando hablamos de correr, hay una inhibición de la activación neuromuscular, es decir, hay una desconexión entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Recordemos que para que el músculo contraiga necesita una conexión nerviosa. Bueno, pues esa conexión neuromuscular hemos de reactivarla. Bien, es importante. Y ahí es donde entra el entrenamiento de fuerza. Pero bueno, vamos a, que está muy asociado a esto, ¿eh? Entonces, el tratamiento convencional para disminuir la tensión muscular con frecuencia incluye estiramientos. Sin embargo, los estiramientos o los estudios que hemos mencionado anteriormente indican que el estiramiento podría empeorar la situación. Es decir, que lejos de quitar tensión, lo que hace es aumentar más tensión y además restringe o limita la fuerza o hay o compromete la fuerza que es capacidad de generar el músculo. Recordemos que la principal función del músculo es generar fuerza. Bien, entonces, sí es verdad que los estiramientos podrían aumentar el rango de movimiento inmediatamente después del estiramiento, principalmente como consecuencia de una inhibición de la actividad refleja. Sí, sin embargo, se ha demostrado que el estiramiento está asociado a una disminución de la función muscular asociada a la generación de fuerza después de realizar la destreza del estiramiento. Entonces, el estiramiento genera una elongación de fascículos musculares, es decir, una elongación de las fibras musculares. Esta elongación tiene como consecuencia dos efectos. Por un lado, esa elongación disminuye o empeora la
la fuerza que es capaz de generar el músculo por una acción mecánica, recordemos que el músculo no es más que fibras musculares enlazadas una con otra, perfectamente enlazadas de forma ordenada, la actina y la miosina, en donde han de tener una longitud óptima para generar fuerza. Si estiramos, esa longitud deja de ser óptima y entonces la generación de fuerza disminuye o la capacidad para generar fuerza del músculo disminuye. Entonces, eso es un efecto mecánico del estiramiento, ¿no? Y luego hay un efecto a nivel nervioso. Al estirar hay una inhibición de la activación muscular, con lo cual hay menor conexión entre el sistema nervioso y el sistema muscular y por lo tanto el músculo deja o la activación del músculo por el sistema nervioso empeora. Bien, bueno, se ha estimado que la fuerza muscular inmediatamente después del estiramiento disminuye en torno a un 25%. Esto es bastante, una cuarta parte. Bien, de este 25%, un 60% es debido a una limitación neuronal, es decir, a una disminución en esa conexión neuromuscular. Y el 40% restante de este 25% está asociado a una disminución en la capacidad mecánica contráctil del músculo, es decir, a lo que hablábamos, ¿no? A nivel mecánico hay las fibras de actina y miosina están enlazadas de forma ordenada. Si lo estiramos, a nivel mecánico la capacidad para generar fuerza va a disminuir. Bien. Entonces, los mecanismos neuronales implicados en el descenso de fuerza muscular después del estiramiento se relacionan fundamentalmente con esas partes sensibles que son las que envían señales al sistema nervioso para decir cuándo hay que contraer y cuándo hay que dejar de contraer. Y es el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, es decir, a través de ese feedback. Son receptores sensoriales. Bueno, pues se ha demostrado que con el estiramiento estos receptores sensoriales disminuyen su capacidad para enviar señales de forma adecuada y óptima. Entonces, recapitulando, los estiramientos sí es posible que puedan aumentar el rango muscular, pero a través de una inhibición de la actividad refleja. Sin embargo, después del estiramiento, la capacidad que tiene el músculo para generar fuerza disminuye en un 25%. Y de este 25%, parte es debida a una inhibición a nivel neuronal, a nivel del sistema nervioso, y un 40% parte, y el resto, el 40% restante, es debida a una disminución de la capacidad mecánica contráctil del músculo. Bueno, entonces la pregunta es, bien, si yo termino de un entrenamiento intenso en donde ha habido pues un estrés a nivel muscular y necesito recuperar y una disminución en esa conexión neuromuscular y necesito recuperar esa conexión neuromuscular, si me dices que no es bueno estirar porque disminuye o empeora o limita la capacidad del músculo para generar fuerza, que es su principal función, ¿qué hago? Es decir, ¿qué puedo hacer para aumentar ese rango de movimiento y qué puedo hacer para disminuir la tensión muscular asociada al estrés muscular que genera cualquier actividad deportiva y en nuestro caso la carrera? Bien, os voy a poner abajo, en respuesta a esta pregunta, que es lógica, ¿no?, un link a uno de mis vídeos. Lo que estoy haciendo con la isometría es justo lo contrario al estiramiento. Es decir, al abrir en abducción, lo que consigo es aumentar el rango de abducción en la mecánica de abducción de cadera, no porque esté estirando los abductores, sino todo lo contrario, porque los estoy contrayendo. Es decir, no estoy haciendo una acción de estiramiento, de stretching. Estoy haciendo una acción todo lo contrario, que es shortening, acortar. Entonces, cuando yo voy haciendo esta pequeña isometría de forma adecuada, en el rango adecuado y en el vector de fuerza adecuada, lo que consigo es que cada vez mi músculo, mis abductores van a responder mejor. Y aumento el rango. Aumento el rango de abducción no porque estiro
los ADD, ADD aductores, sino porque contraigo de forma adecuada los abductores. Bien. Insisto, os voy a poner este link, este vídeo, pero vamos a escucharlo un poco, lo escuchamos un poco. Es más, a mí lo que me interesa es ya no tanto mejorar mi rango articular, sino lo que me interesa es tener fuerza en ese rango articular que mejore y que trabaje. Es decir, a mí no me interesa que sea capaz de abrirme de piernas. No, a mí lo que me interesa es que lo que soy sea capaz de abrir de piernas en abducción, en este movimiento, en este rango mi musculatura tenga fuerza. Claro, lo que aquí estoy diciendo es que no es una cuestión de aumentar rango. O sea, no es una cuestión de ser elástico. No, o sea, no quiero ser elástico. Yo no corro con las piernas abiertas, sino que lo que me interesa es que en un rango determinado mis abductores tengan fuerza y además quite la tensión. Esta es una de las razones, es una de las causas. Muchos de vosotros o algunos de vosotros es posible que tenga tensión a nivel de glúteo, y la parte lateral de glúteo, la parte de la cresta ilíaca. Bueno, pues hay una descompensación, al correr hay una descompensación pélvica, como consecuencia de una falta de fuerza a nivel de cadera, y esa descompensación pélvica es lo que crea la tensión a nivel glútea. Bien. Con esto lo que conseguimos es activar esos abductores y con la activación la tensión disminuye y la fuerza mejora. Trabajarla con fuerza por un concepto en fisiología que se llama inhibición recíproca. Claro, aquí lo que estoy diciendo es que ¿por qué aumento el rango de abducción? ¿Porque estoy estirando los abductores, los ABDs? No, es porque al trabajar los abductores, al mejorar la activación muscular a nivel de abductores, los ADD, los aductores, se relajan y como consecuencia de eso, con un fenómeno en fisiología que es la inhibición recíproca, el rango aumenta, pero no porque esté estirando los ADD, sino porque estoy contrayendo los ABD. Algo similar ocurre a nivel de pie. Muchas de las tensiones a nivel de tendón de Aquiles y de gemelo no son debidas al gemelo en sí, sino es porque el atleta no tiene flexión dorsal de pie y va continuamente en flexión plantar, y eso genera una tensión por detrás brutal. Entonces lo que hay que hacer es, en algunos casos, mejorar ese tibial anterior como flexor dorsal para, mejorando la contracción a nivel de flexión dorsal, la flexión plantar asociada al gemelo, al sóleo, al tibial posterior y vinculada al tobillo y al talón a través del tendón de Aquiles, mejorará la tensión, mejorará el dolor y también mejorará la fuerza a nivel de fuerza muscular, ¿no? Claro, entonces aquí estamos dando la vuelta a la tortilla. Es decir, si yo tengo... Es decir, claro, gracias a que mis abductores, mis ABD de caderas, trabajan mejor la fuerza y son más funcionales, podríamos decir, mejoran su función en la contracción muscular, gracias a eso inhiben los aductores, es decir, que aumento mi rango articular no gracias a un estiramiento de los ABD, sino gracias a que mis ABD... Claro, aquí este concepto es muy importante, esta inhibición recíproca de los ADD, los aductores, como consecuencia de una mejora en la función muscular y una activación del glúteo medio, fundamentalmente como abductor, favorece quitar tensión aquí y aumentar el rango. Insisto, lo mismo puede ocurrir en cualquier articulación, a nivel de hombro, a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, como hemos explicado, ¿no? Claro, a nivel de rodilla muchas veces tenemos tensión en los isquios. Los isquios son flexores de rodilla y extensores de cadera. Claro, hay que ver por qué hay tensión en los isquios. Hay tensión, no se trata de estirar los isquios, porque si estiro los isquios, voy a disminuir la función muscular de los isquios, que es generar fuerza. Voy a disminuir la fuerza de los isquios porque los estoy estirando. Y dos, voy a inhibir la conexión neuromuscular a nivel mecánico porque los estoy estirando. Es muy posible que la tensión en isquios no venga dada por una falta de estiramiento,
sino que venga dado por otras causas, pues a nivel de cadera, pues porque hay problemas a nivel de extensión de cadera a nivel de glúteo medio, perdón, de glúteo mayor, o porque hay problemas a nivel de flexores de cadera, o porque hay problemas a nivel de rodilla. Bueno, hay que ver, ¿no? Primero hay que ver cuál es la función muscular del músculo concreto y a partir de ahí indagar, averiguar, investigar de dónde viene el problema, porque una cosa es el punto de dolor, el problema, y otra cosa muy diferente es el origen de este problema. En la gran mayoría de las ocasiones, el origen del dolor es muy diferente, o el punto de dolor es muy diferente al origen del mismo. Hay que indagar, hay que investigar y hay que analizar de dónde viene ese problema. No se trata de me duelen los isquios, estiro isquios, me duelen gemelos, estiro gemelos, me duele glúteo, estiro glúteo. No es una cuestión de estiramiento, es una cuestión de, 1, mejorar la fuerza muscular y 2, asociado con ello, mejorar la conexión neuromuscular. Es una cuestión de actuar a nivel biomecánico, 1, y 2, actuar a nivel neurofisiológico, a nivel neuromuscular. Un tema complejo, súper interesante, que sin ninguna duda cambia el paradigma. Yo os invito a que veáis los 2 vídeos, un poco penséis sobre ello y mi pregunta es, cuando hay dolor de isquios y estiráis, ¿resolvéis el problema? Cuando hay dolor de gemelos y estiráis, ¿resolvéis el problema? Cuando hay dolor de glúteo y estiráis, ¿resolvéis el problema? Bueno, pensad sobre ello. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que dierais al like y, como siempre, la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros es suscribiéndose al canal. Gracias y ánimo, a por ello.